¿Qué? ¿Tengo que hacer algo? No, Ah, nada, tú aquí te nada, ya. quedas. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Javi. Eh, Me da muchísimo gusto. La verdad es que ahorita lo platicaba yo con Javi. Realmente es una emoción para nosotros, como a lo mejor está por llegar, tener a un doctor, porque pues valga la presentación, ahorita se va a presentar él, a un doctor con nosotros, y más porque regularmente pensamos que la ciencia pues no tiene nada que ver con la fe, y la verdad es que estamos súper contentos de tenerte aquí con nosotros. Bienvenido, Javi. Muchas gracias por invitarme. Yo también estoy súper contento. Ya sé. Javi, me gustaría mucho si pudieras, por favor, presentarte con nuestro público, decirnos Ujú. una breve historia sobre ti, dónde naciste, Ajá. quién Sí. eres, ese tipo de cosas, por favor. Bueno, pues mis amigos me llaman Javi. Mi nombre completo es más largo, Francisco Javier. Y bueno, pues nací en España, en un pueblo de unos 10.000 habitantes, un pueblo pequeño, cerca de Toledo, el centro, donde hay unos molinos muy bonitos, como los típicos de Don Quijote. Hay un castillo medieval. Es muy bonito. Así que se llama Consuegra. Os invito a todos a que lo busquéis. Muy bonito, la verdad. Y bueno, pues nací ahí. Después, pues me gustaba estudiar siempre. Y bueno, pues al final terminé siendo el primero de la familia, de un montón de primos, en ir a estudiar a la universidad. Y empecé pues lo que es las ciencias químicas, y siempre pensando en biología celular y molecular, pues me cambié, me movía 3 años a Ciudad Real, después me moví a Madrid, la capital, en la Universidad Autónoma, y ahí terminé pues, mi carrera. Después, como no sabía qué hacer, me anoté en una segunda carrera. Me daba miedo ir a la vida otra vez. Y después el doctorado. Entonces hice un doctorado en biología molecular y celular. Y, y bueno, y de ahí, pues, si quieres, pues ya te cuento más en detalle Eh, ahora. sí, quisiera que me platicaras, si no es mucha molestia, o sea, ¿cuántos son en tu familia? ¿Qué Ujú, religión profesaban? Digo, sabemos muchos de nosotros somos pues, de aquí de Latinoamérica, sabemos ujú. que Europa en mucho tiempo fue muy católica, pero al mismo tiempo luego fue perdiéndolo un poco. ¿Me puedes platicar un poco cómo era la vida en tu familia? Sí, bueno, pues soy de una familia católica. A mí me bautizaron a los 15 días, así que... eh, y bueno, pues, pues de una práctica religiosa en los pueblos, ¿no? Como incluyendo las procesiones muy bonitas, pues esa tradición, ¿no? En Semana Santa era lo que más me acercaba en realidad a lo que es Dios, es la Semana Santa. Me encantaba, ¿no? Y bueno, pues familia tradicional, católica, pero bueno, yo hice mi primera comunión con 7 años, jovencito. Después hice la confirmación con 13 o 14 y me puse a dar catequesis. Quería dar catequesis y me puse a dar catequesis a los niños de primera comunión, y me encantaba eso. Eh, pero bueno, pues ahí empecé a tener eh, mi propia lucha interior, porque veía que lo que predicaba no siempre lo practicaba. Entonces, bueno, y somos 3 hermanos. Tengo una hermana 2 años más pequeña, un hermano 10 años más pequeño. Ella se llama Pili, el David, y mis padres, Francisca y Nicolás, que todavía viven. Y bueno, pues si Dios quiere, iré a verlos en diciembre. Para mi cumpleaños tengo un regalo, me hice un regalo de ir allí a verlos. Y bueno, ahorita nos platicas un poco que tuviste como que una lucha, o sea, digo, eres un jovencito que daba catequesis. Yo creo que muchos de los que hemos dado catecismo, que damos catecismo, tenemos esta lucha de, oye, yo diciéndoles esto y haciendo lo otro, pero bueno, tú al ser el hermano mayor, tú al ser como que se puede decir el experimento, digamos, de tus papás,
puesto que tus hermanos son más chicos. Ujú. ¿Cómo sentiste también ser el ejemplo de tus hermanos, ser el hermano mayor, ser como que el que empieza una carrera para todos los demás? Mm. Bueno, pues sí, el hermano mayor siempre tiene un poquito de peso en eso. Es un poco referencia y bueno, pues era bueno en los estudios, pues obviamente te sientes con responsabilidad ahí. eh, y bueno, pues yo creo que sobre todo con mi hermano pequeño, ¿no? Porque como nos llevábamos 10 años, pues, Años. pues entonces dice, bueno, pues seguramente me mira y se va a fijar en lo que hago y lo que digo. Entonces, bueno, sí, el estudiar, el ser el primero en estudiar, mis padres no tienen más que los estudios elementales, entonces, gracias a Dios, siempre ellos me apoyaron en lo que yo quería hacer, ¿no? Y bueno, pues era todo como nuevo. Mi abuelo era pastor, mi Mm. otro abuelo era agricultor, entonces nada de científico en la familia, ¿no? Pero muy orgulloso de ellos y de la familia diversa que tenemos. ¿Y cómo nace en ti este gusto por ejemplo, simplemente sabemos que cuando eres, bueno, en Europa es diferente a los que vivimos aquí en América, porque en Europa todo es un poquito más cerca. Las distancias no son tan grandes como aquí en América, pero aún así, pues salir de tu casa, o Mm, sea, el mm. desprenderte de esta familia, pues te causa ese conflicto. ¿Cómo fue para ti? Bueno, pues imagínate al nacer en un pueblo de 10.000 habitantes, nací en la casa de mi abuela Ujú. paterna, o sea, no en un hospital, Casa. en la casa, como antiguamente, con una matrona. Mm. Y yo recuerdo ya la primera vez cuando tenía que ir a la secundaria, o lo que se llama el instituto, me tenía que desplazar en autobús, eran 7 kilómetros, pero Ujú. ya era como, ya Sí, todo el no. mundo ibas a salir, ¿no? Al otro pueblo. Después, cuando ya decides estudiar en la universidad, pues tienes que salir definitivamente y vivir en otro lugar. Entonces, claro que es un cambio y a uno le da un poquito de, pues así cosa, ¿no? Pues que está un poco, es un poco de pueblo todavía, tiene la mentalidad de que estoy aquí a O que gustito y seguro. estoy protegido y me voy. Y ya cuando, después de 3 años en Ciudad Real, que es una ciudad más o menos pequeña, o sea, agradable, pues decido irme a Madrid a hacer la especialidad en la universidad que más me gusta. Mm. O ahí era como, wow, me voy a Madrid. No sé, era como una aventura de verdad. Yo, porque tenía muchas ganas de estudiar, ¿no? Pero sí, te da un poquito de miedo irte a la capital, ¿no? Así como ya. A la gran ciudad, Y ahora sí que sí. sí, sí. ¿Y cómo fue por ejemplo, este despertar también? O sea, qué pasó en ti en ese entonces de que vas, obviamente, de estar con papá y mamá, hermanos, luego estar en una ciudad un poquito más grande, luego llegar a la gran ciudad, a estudiar, a tener responsabilidades? O sea, ¿cómo fue tu vida espiritual en todo ese tiempo? O sea, ¿cómo la viviste? Bueno, mi vida espiritual era, em, no sé, tipo como católico de costumbres, ¿no? Entonces, éramos una pandilla, pues, que íbamos a misa, nos juntábamos a ir a misa el domingo. Entonces, pues, buenos chicos, chicas, íbamos a misa en Semana Santa, participábamos en las actividades, algunos dábamos catequesis. Entonces, pero mi fe era un poco así, de cumplir y de costumbres, ¿no? Igual confesarse, había que confesarse una vez al año, por lo menos, porque yo me lo sabía en el catecismo, que al menos una vez al año, en peligro de muerte, o si se ha de comulgar, me lo aprendí de memoria. Entonces, pues cumplía. Sí que tenía siempre un deseo, yo rezaba a Dios por las noches, un Padre Nuestro, una Ave María Angular, me acuerdo que siempre rezaba, ¿no? Pero lo veía muy lejano. Entonces le pedía también por mis exámenes que me salieran bien y todo. Algunas peticiones eran, la verdad, un poquito egoístas, porque yo quería sacar más que mis compañeros. No sé si esa oración le agradaba mucho a Dios. Pero bueno, pues teníamos fe y en la casa siempre había pues santos, Santa Gema, que muy devota en mi casa,
Y bueno, pues igual tengo ahora yo mi casa así. O sea, lo he heredado un poco en los genes. Pero eso era pues una fe tradicional en la que, bueno, pues sí tienes ganas de conocer a Dios y de estar con Dios, pero es un poquito de rezarle, de pedirle, de cumplir algunas cosas, eh, sin conocerle realmente en persona, sí. Eh, sí, más íntimamente. Y bueno, ¿qué pasa con Javi cuando, o sea, por ejemplo, ya tienes, obviamente, aunque todos sabemos, digo, esto es algo que sabemos los americanos, probablemente no es así en Europa, pero, o sea, sabemos que mucho más España es muy católico y creemos que todos son muy católicos, pero supongo que en la universidad no toda la gente con la que tú convivías era católica. O sea, ¿cómo, mucho menos en una especialidad en donde tú estás viendo que en cierta forma tú tienes cierto poder, digamos, sobre la vida, sobre las cosas? Entonces, ¿cómo fue cómo fue este choque entre lo que tú estabas aprendiendo, entre la gente que te rodeaba y tus creencias? Ujú. Bueno, en realidad, claro, pues sobre todo en mi carrera, ¿no? En química, biología y luego ya haciendo el doctorado, en realidad la fe, poca gente explicita que tiene fe, ¿no? Entonces es Ujú. raro. Y, y bueno, sobre todo pues en el doctorado, ¿no? Fue más notable eso. Entonces yo me veía un poco como doble vida, ¿no? Como por un lado tengo la parte de Javi que es creyente, pero que no la comparto con nadie, la tengo para mí, para, bueno, ahí como Necesidad. puedo. Y Ujú. luego por otro lado, pues soy, pues eso, estudio, hago mi doctorado, pero eran cosas disociadas, que no, para nada yo podía imaginar que se podían juntar, ¿no? Eh, así era un poco como lo vivía, la verdad. Más supongo por la gente que te rodea, que como dices, simplemente no anda la gente, o no acostumbramos, mucho Ujú. menos los católicos, lamentablemente, no acostumbramos pues a andarlo diciendo por aquí, por allá nuestra fe. Pero bueno, terminas el doctorado. ¿Tu doctorado es en qué, disculpa? En biología molecular y celular. Biología molecular, wow, molecular y celular. Terminas el Sí. doctorado y ¿qué pasa contigo? O sea, ¿qué es? O sea, tú acabas y dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, Pues sí, esa pregunta me dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Ese fue, mira, de momento, como había estado toda mi vida estudiando, bueno, el doctorado lo terminé bastante joven, tenía 27 años, pero digo, ¿y qué hago ahora? Entonces, ¿qué hago? Qué miedo, ¿no? Y bueno, pues sí que tenía en mente algo que era como, me gustaría hacer algo por los demás, pero algo sencillo, que no implique que yo tenga que poner mis conocimientos, yo que sé, ayudar a la gente de manera sencilla. Y se me imaginaba, pues, no sé, siempre tenía ahí en mente, me llama mucho la atención los misioneros, misioneras que se iban a África. Entonces yo pensaba entre mí, porque no se lo compartía a nadie, decía, "Oh, como que si me fuera así un verano de misiones a África, ayudar a gente, simplemente no sabe ni qué he estudiado, ni qué soy, ni nada, como persona y los ayudo. Y esa pregunta tenía, o esa inquietud, y resulta que ese verano, ese mismo verano, bueno, fue un poquito, fue un año antes de terminar el doctorado, creo, que tenía ya esa inquietud, miedo a terminar y no saber qué hacer. Y justo, pues, un día yendo a misa, veo una especie de monja, pero vestida normal, con una falda larga, que dice que es misionera y que van a hacer misiones en mi pueblo. Yo me quedé plof, porque digo, misiones en mi pueblo de España, donde a nadie nos falta que comer, porque yo me imaginaba siempre misiones pues para la gente que necesita casa, comida, las cosas básicas. Yo no entendía eso de misiones. Y me llamó mucho, mucho la atención porque, o sea, sonreía cuando hablaba, como que le brillaban los ojos, y eso me provocó una envidia, mm, realmente. Porque digo, ahí va, yo vengo a misa, estoy en misa, yo no tengo
yo no tengo ni la mitad de esa alegría que tiene esta chica. Había dejado la carrera de medicina para irse de misionera, yo no lo entendía, pero me atrajo mucho. Entonces me atrajo muchísimo y nos invitó a una reunión y ahí fui a esa reunión. Y ahí en la reunión, normalmente yo era tímido, hablaba para decir unos chistes, caer bien a la gente, pero no, mis sentimientos no los expresaba mucho, ¿no? O mis dudas. Y ahí me acuerdo que cuando ella, porque yo la escuchaba decir que Dios les decía algo, que les hablaba, y yo ya ahí como que ya no podía más y dije, bueno, yo también hablo a Dios, pero Él a mí no me habla. Hablaba. Entonces ahí ¿se escucha? ¿Se Sí, perdió la...? sí. Sí. No. Entonces me dijo esta misionera, bueno, es que Dios habla a través de la Biblia. Y yo ahí dije, me callé porque me acordaba que tenía una Biblia en mi casa desde que hice la primera comunión y era azul, bonita, de la edición Paulina, y me la habían regalado en la primera comunión y estaba allí nueva. Entonces, pues yo ahí ya dije, ya, ok, voy a experimentar yo, me la llevé a Madrid y esa semana me dediqué a empezar a leer la Biblia. Wow. Y bueno, pues empecé a leer la Biblia y desde la introducción, como si fuera un libro, la introducción me refiero a quién la tradujo y todo eso. El Génesis, que bueno, pues que suenan cosas, ¿no? Mi marca ha sido catequista. Pero yo, o sea, no escuchaba, no sé qué Dios me decía a mí a través de eso. Además que era curioso. Esa semana iba yo en el metro y normalmente yo iba en mi mundo, ¿no? Mi mundo era, bueno, trabajar y luego pensar en que tenía ahí, que me iba a hacer de cena y, bueno, una cosa rica que me había traído de mi casa, mi madre me había hecho, lo que sea. Y me empezaba a dar cuenta de la gente, o sea, decir, oh, esa persona, esta otra, y las miraba y algunas me caían mal, simplemente por cómo eran, y me extrañaba, digo, ¿por qué me cae mal una persona que...? O sea, una cosa muy rara, y eso que había empezado a leer la Biblia, así que yo dije, esto no funciona, así que cuando... No funciona, esto de que Dios te habla no lo sé, pero esto no funciona. Y cuando volví el fin de semana al pueblo, pues ya era el último fin de semana de misiones y ahí tenían un retiro. Entonces yo como ya estaba diciendo, esto no funciona lo que me han dicho. Así que no quería ir al retiro y yo me fui solo a la piscina. Me intenté escabullir. Pero bueno, pues salía con una chica y esta chica me llamó a la hora de siesta. Normalmente en España en verano pues es necesaria la siesta con tanto calor. Me dijo, la misionera, esta misionera que yo conocí la primera vez, está tomando un café en mi casa, ¿quieres venir? Bueno, pues, ¿cómo no voy a decir que no? Fui para allá y ya después de tomar el café dijo, bueno, el retiro ya había empezado por la mañana, esto era en la siesta. Y ella nos invitó otra vez, ¿queréis venir al final del retiro? Y bueno, pues dijimos, bueno, vamos. Y ahí fui. Y yo estaba todavía con el bañador, me acuerdo perfectamente con la camisa que estaba. No era la mejor camiseta que tenía. Normalmente yo a la iglesia iba bien arreglado. En España normalmente nos arreglamos para ir a misa. Todos nos ponemos bonitos ahí con gomina en el pelo cuando yo tenía pelo. Y entré así muy desastroso. O sea, nunca había entrado así, la verdad. Y además como que olía a cloro y todo. Como había estado en la piscina. Y bueno, pues me senté allí. Digo, bueno, me siento allí. Estaba fresquito, estaba agradable. La verdad es que era muy agradable. Y estaba hablando, pues, otra persona, dando un testimonio. Y esta persona, pues nada, empezó a hablar. Yo tranquilo, escuchándola. Y conforme la escuchaba, yo decía, era como que me estaba leyendo la mente y todas las preguntas que me había ido haciendo toda la semana mientras leía la Biblia. Yo digo, esto es imposible, es que es como que está dentro de mí. Y entonces fue un momento en el que, no sé, tuve la luz de que era Dios, tenía que ser Dios, no podía ser otra persona porque esa persona no me conocía de nada.
Entonces, me acuerdo que estaba compartiendo la cita del hijo pródigo y ya cuando llegó al abrazo del padre del hijo pródigo, yo ahí ya empecé a llorar y a llorar y a llorar y, y me sentía liberado. Luego me salí porque me daba vergüenza que alguien me viera llorar. Llevaba años sin llorar, años. La chica con la que salía se asustó un poco en vez de llorar y luego vino conmigo, pero yo era como entre llorar, pero cada vez más liberado y con más alegría. Y una cosa que yo nunca había sentido. O sea, nunca había sentido. Y, y bueno, esa es la experiencia que yo digo que marca mi nacimiento, que es el 25 de julio, mi segundo nacimiento, 25 de julio de 1998. Y ese día, lo que llamo yo el abrazo que me salvó la vida. Sentí el abrazo de Dios que me conoce, que era el único que me conocía, sin apariencia, perfectamente, y me quería más que yo no me quería mucho a veces, ¿no? En las cosas que no me quería, él igual era como, bueno, pues ese padre que dice, bueno, bienvenido a casa. Y me cambió todo por dentro. Bueno, y luego ya empezaron a cambiar las cosas por fuera. Y ese cambio que dices, bueno, porque todo el mundo se imagina, y yo creo que por si alguien nos está escuchando y dice, ay, es que yo no he tenido, por ejemplo, un tipo de llamado así, Dios nos llama de maneras completamente diferentes Claro. a todos. No quiere decir que si no te ha llamado así no te va a llamar, o no quiere decir Ajá. que no te ha llamado, Sí. pero Javi, para ti, o sea, tú estabas ya casi terminando el doctorado. O Sí. sea, tu vida, digamos, tu vida de adulto estaba empezando. Ujú. Tú habías tenido una vida en cierta forma muy llena de Dios, digámoslo, porque pues eres hijo de una familia católica, fuiste bautizado, o sea, tuviste tus sacramentos, pero al mismo tiempo, como todo joven, yo creo, sufriste esta parte, como este bache de falta de Dios o de no entender, como bien decimos, o sea, no empatar nuestra vida con nuestra vida religiosa. En este momento se juntan tu vida, o sea, tu vida regular con tu vida religiosa, pero ¿qué pasa? O sea, tú dices, bueno, empiezan a hacer los cambios, ¿qué tipos de cambios? O sea, ¿y quién los nota? Bueno, lo notaron todos. A ver, el primer cambio es que yo empecé, había muchas cosas de las que yo me quería liberar, Mm, de malos hábitos y yo no podía. mm, Y de hecho yo decía, wow, si yo me caso y yo tampoco puedo ser honesto con la persona que me voy a casar, me producía un dolor terrible, ¿no? mm. Entonces es como la sensación de que ya he Pues, encontrado a alguien que me quiere como soy, no me importa si la otra persona al final me rechaza o lo que sea, da lo mismo. Entonces empecé a ser más yo mismo, mm, pero eso significaba que era distinto a lo que los demás habían visto. así es. Entonces empezaron a haber problemas porque, bueno, dejé de discutir con mi hermana. Yo me acuerdo que preparaba la mesa sin rechistar, a veces yo y mi hermana, a ver, discutíamos, normal de hermanos, ¿no? Y empezaba, yo pues no me enojaba, me levantaba temprano leyendo la Biblia, me acostaba leyendo la Biblia, entonces se asustaban todos un poco, ¿no? Demasiado, se asustaron. Y entonces, bueno, pues mi forma también, al salir con esta chica, la forma de vivir nuestra relación con los amigos, todo yo ya lo veía de otra manera. Entonces, hubo pues lo que se llama, que también fue una gracia, yo creo, porque mi experiencia fue tan fuerte para mí que necesitaba, soy científico, necesitaba una validación. La validación es las persecuciones. Entonces vinieron las persecuciones enseguida. Mis padres sufrían porque creían que yo pues, me habían comido el coco, que estaba en una secta, cualquier cosa rara, sí, ¿no? Que te puedas imaginar. Y bueno, pues en cierta manera lo pasé mal, pero a la vez fue una consolación de Dios donde me decía, como Jesús, bueno, pero siga así, si esto me lo han hecho a mí, ¿qué no van a hacer a los que me sigan? Me daba una consolación tan grande
que, bueno, pues decidí ir a un retiro, ya que había estado solo en la última parte de un retiro, pues ahora quiero aprender a escuchar a Dios de verdad en la Biblia. Y me fui a un retiro de oración de una semana en silencio. Una semana en silencio, que tuve que medio engañar a ciertas partes de familia y amistades, porque si no, conforme estaban las cosas, no lo entendían. Y ahí fue espectacular. Fue espectacular. Solo el primer día me costó que digo, ay, sin hablar. Ya, el segundo día y ya ahí entré de lleno y ahí ya fue increíble. Yo ya me sentía en el cielo y no quería salir No quería salir a hablar. ya no, me voy a un monasterio. Yo digo, ya, no, yo ya dejo todo. Oye, Sí. Javi, me llama la atención esto que dices de las persecuciones, más porque yo creo que la gente que nos escucha probablemente también lo hayan sentido o tal vez nunca lo hayan sentido, pero tú siendo parte de una familia católica, o sea, tuviste también que pasar por esto, o sea, uno creería que, bueno, es que, por ejemplo, si tu familia no es tan católica y te metes, pues sí, o si tu familia es de otra religión, pues también. Pero siendo de una familia católica, o sea, supongo yo que es un poquito más duro porque dices, pues no se supone que me tienen que apoyar, o no se supone que ustedes creen lo mismo que yo, o no se supone que estamos viviendo lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo fue para, por ejemplo, cómo fue para tu mamá? Porque luego las mamás son las como más Claro. sencillas. O sea, ¿cómo fue para tu mamá verte así? Sí, pues mi mamá sufrió mucho, pero sufrió mucho porque, bueno, es una persona es muy transparente y muy sensible, entonces le afecta lo que dicen los demás. Y efectivamente, había personas que le decían cosas que no eran verdad y que le metían miedo, igual que ahora con el tema de la vacuna, ¿no? Ah, También te puedes encontrar personas que te meten miedo, ¿no? Pues entonces ella se lo creía y lo pasó mal, ¿no? La verdad es que lo pasó mal. Pero la verdad es que yo tenía la confianza de que como este encuentro con Dios y mi experiencia solo me había hecho bien a mí, que Dios tenía que arreglárselas, arreglárselas como sea, hacerles entender a mi familia. Yo digo, oh, no, yo ando contigo. esto ya lo tienes que hacer tú. Y bueno, y fue así, fue así. Pues bueno, pues ahí, con constancia, pues al poco tiempo o a los pocos meses, ellos participaron en un retiro o fueron a conocer la comunidad de misioneras y misioneros, Verbum Dei se llama la fraternidad. Y bueno, ahí estuvieron un fin de semana y yo ahí aluciné, porque si fue bonita mi experiencia cuando escuché dar gracias a mi padre en voz alta en la capilla y decir que se había enamorado de Jesús, yo Ah, me quedé guau. O sea, es decir, efectivamente ha merecido la pena persecuciones y todo lo que ha pasado, porque Dios realmente sabe hacer las cosas bien. Y empezaron pues un camino de oración. Mis padres son, bueno, súper evangelizadores, súper con su cuaderno de oración, me comparten la fe. Son unas personas increíbles, increíbles. bendito Y sea, qué hermoso. sí. Y bueno, Javi, o sea, tú sales de este retiro de silencio, tú entras a esta comunidad, supongo yo que como tipo resultado de todas estas actividades que tú haces, a ti te falta un año de doctorado. O sea, Ujú. ¿cómo terminas tú tu doctorado? O sea, porque supongo yo que también el doctorado, obviamente, el doctorado requiere demasiado trabajo, al mismo tiempo es muy absorbente, al mismo tiempo es un doctorado que te lleva como a pensar probablemente, o sea, porque estás en biología, o sea, como que Dios no es tan necesario, porque pues todo se da pues, por naturaleza, o sea, ¿cómo pasa esto en ti? O sea, ¿qué Mm. pasa en ti? Fue una crisis profesional, de verdad, porque aunque a mí me gustaba mucho la ciencia, me gusta, eh, veía que no podía vivir la fe como yo sentía que la tenía que vivir, estaba súper emocionado y quería compartir la fe con todo el mundo y mi experiencia, que no la podía compartir y incluso ya había problemas cuando empezaba a compartirla, ¿no? En mi trabajo. Y desde mi pueblo habían llegado voces a Madrid, al laboratorio. O sea, la verdad es que
y bueno, pues las voces que son mentiras, ¿no? Los dichos que no eran verdad. Entonces, yo me acuerdo que decía, no, o sea, para mí era como, yo quiero dejar el doctorado, quiero dejar todo, yo me quiero ir de misionero, yo quiero dedicarme a esto. Entonces, estaba tan ilusionado que voy a hablar con las misioneras y les digo, no, yo es que ya sin problema, yo mañana mismo dejo todo, mañana. Y entonces ellas tranquilamente me dicen, bueno, yo creo que deberías terminar el doctorado. Y es bueno que vivas tu fe, pero en la vida, o sea, se necesita también que la gente esté en el mundo real. Y después del doctorado, bueno, pues ya entras a la comunidad, lo que veas. Para mí eso fue como una penitencia. No, no quiero. No quiero Y terminar bueno, nada, ya me quiero ir. ese último año fue duro, porque bueno, pues me levantaba temprano, nos juntábamos a hacer oración, por la noche nos acostábamos tarde porque íbamos a donde estaban las residencias, los estudiantes, teníamos ciertas actividades, ¿no? De evangelización, de conocer a nuevas personas. Los fines de semana, ni te cuento, casi siempre retiros, bueno, de todo. Entonces era como un poco decir, no, esto no lo vivía bien, no lo vivía nada integrado. Lo estaba haciendo como una penitencia forzada. Y no entendía por qué. Estaba un poquito enojado así por dentro, decir, ¿por qué si yo quiero dar mi vida a Dios completamente, Dios no me deja? Entonces, así fue el último año. Fue difícil, porque en el fondo yo decía, yo solo quiero terminar esto. Obviamente yo intentaba hacer lo mejor posible, me fue muy bien, terminé muy bien, con muy buena nota y todo. Pero a los 15 días después de terminar mi tesis, me fui de misiones a Ecuador por un mes con una experiencia con jóvenes increíble, increíble. Y ya ahí dije, no, 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 yo ya me quiero, yo ya dejo la ciencia y dejo todo. ¿Ya? Y aquí estoy. Y luego, o sea, bueno, te vas a Ecuador un mes y... Sí. Pues después de Ecuador, las experiencias tan bonitas con gente tan sencilla como lo que yo quería vivir, ¿no? Que no necesitas ser doctor ni nada. Eres Javi y una persona que ayuda, que come lo que todo, que camina porque no hay bus, que de fue. llevar la comunión a personas que no tienen misa, unos abuelitos de 80 años que te reciben, se ponen su mejor traje de boda para recibir la comunión y se ponen descalzos en las piedras de su casa. Bueno, cosas que hasta uno que venía con nosotros era ateo, él se decía ateo, pero venía a las misiones, se puso de rodillas. Al verle, se puso de rodillas frente al Santísimo. Experiencias increíbles, ¿no? Entonces, después de eso, digo, bueno, ya está. Esto es lo que quiero. Entonces, ya después de eso, pues un poquito de discernimiento, dónde empezar un curso, pues como eso, tipo noviciado, lo que cualquier comunidad religiosa. Y había la oportunidad de ir a Chile y habían estado amigos míos ahí en Chile, también un mes como de misiones, y les había gustado mucho, así que dije, bueno, Chile hablan español y tengo buena referencia, pues aquí me voy. Y, o sea, tú estabas pensando en empezar una vida de misionero o una vida religiosa. O sea, Ajá, sí, tú dijiste, bueno, adiós a la vida secular, vámonos, ahora sí que de sí, misionero. Bueno, ¿y qué pasa sí, cuando sí. llegas a Chile? Pues cuando llego a Chile, pues estoy un año en este noviciado, una experiencia muy bonita, donde, bueno, pues al principio éramos poquitos y luego vinieron más gente de España y de otros países. Entonces, ahí, porque teníamos una vida de oración intensa, normalmente 3 horas de oración por la mañana, o sea, con la Biblia y, bueno, recibiendo una guía, pero después pues, meditando, mucho trabajo también de apostolado con la gente en la universidad, de formación. Pero ese año yo, ya en mi discernimiento con mi director espiritual, ya vi que había cosas que a mí no sé, yo intentaba hacer todo, ¿no? De la mejor actitud posible, pero había algo como que me costaba, no sé, es como que hay una máquina que no está engrasada del todo, no sabía qué era.
Entonces, bueno, pues en ese tiempo también, pues me di cuenta de que tenía que curar algunas de las heridas que Dios me había curado espontáneamente en ese abrazo de la vida, pues, pero que también había ciertas ¿Qué hacer? cosas psicológicamente que había que caminar y que había que avanzar y que, bueno, pues que a lo mejor abrirme a que mi camino a lo mejor no era la vida religiosa, sino que era más desde el mundo. Entonces, cuando ya me abría eso, eh, pues decía, lo que tengo claro, decía, estaba tan a gusto yo porque digo, tengo claro una cosa, que bueno, voy a estar en el mundo, voy a empezar a trabajar, a buscar trabajo para ser científico otra vez, pero tengo una cosa claro, que nunca me voy a casar. Claro. Así lo decía. Y un sacerdote amigo se reía. Y digo, ¿y por qué se ríe? Pues es que, o sea, hay Está laicos consagrados, existen laicos consagrados, o sea, que no te casas porque te quieres dedicar más a la misión y a tu trabajo. Y ahí, pues, hacíamos misiones y en unas misiones conozco a la que es mi mujer. Mm. Entonces, pues, la conozco, pero bueno, pues, una chica súper simpática, que me caía súper bien, le encantaban los niños, tenía mucha energía, venía con una mochila que era 2 veces más grande que ella y ella súper energética. Ay, me encantan los niños y cuando se le caen los moquitos también. Me encantaba, ¿no? Pero de amiga. Y nada, pues estuvimos en esas misiones, en un retiro juntos, en el que yo participaba en el retiro activamente, dando alguna charla, ella recibía. Bien, y dijimos, bueno, nos pasamos el dato y todo y nada. Nunca nos llamamos. Ella vivía en otra ciudad, nunca nada, ni nos escribimos email ni nada. Y de repente, como 9 meses después, había un concierto de la hermana Glenda, que es una monjita chilena que tiene unas canciones preciosas. Y, y entonces una amiga me dijo, ay, tengo entradas y yo no voy a ir. ¿Quieres ir tú? Digo, bueno, era sábado o domingo, pues elegí domingo. Y resulta que fui al concierto con unos amigos y me la encuentro ahí, a Fabiola. Entonces me la encontré ahí, yo ya estaba en el camino de que yo ya era como laico consagrado, había empezado a trabajar en un colegio, después me había cambiado a la universidad y estaba en la universidad como no a tiempo completo, pero ahí haciendo como, jugando un poquito y ahí, bueno, pues la veo otra vez y nada, pues ahí en ese momento nos invitó a ir a las fiestas que justamente ahora hacemos aniversario de esas fiestas porque son el 18 de las fiestas de Chile Mm. y nos invitó a 2 amigos y a mí a su casa. Y la verdad es que yo dije, mira, a mí me da vergüenza ir en casa de una chica y más que, pues, yo qué sé, y sin conocerla tanto, tanto. Y Mm. era la casa de sus padres. Entonces intentamos ir, Oír. pero quedarnos en un hotel, en algún sitio. Pero como éramos un poco pobres y no teníamos dinero, ya la última opción era, bueno, vale, aceptar que nos íbamos a quedar en casa de sus padres. Y así llegamos ahí y fue pues 3 días muy agradables, entre amigos, los 4 nos lo pasamos bien, como amigos, no sé, sin pensar en nada más de mi parte. Y yo me acuerdo que bueno, pues en la playa nos pusimos a rezar un rosario, también aparte de ir al karaoke, pues Mm. rezamos un rosario ahí y ahí me acuerdo que ella pidió algo, o yo pedí algo por ella, que sabía que estaba preocupada. Y ahí, bueno, ella se emocionó cuando yo pedí eso y ahí yo sentí algo, ¿no? Ahí como empecé a sentir algo, ¿no? Y digo, bueno, será cariño, ¿no? Pues eso, pues el cariño, bueno, no significa que cada vez que sientes cariño te vas a enamorar de alguien. Pero luego ya salimos por la noche, fuimos a un karaoke a tomar, y yo ahí ya no sabía qué me pasaba. Y yo ya le dije a uno de mis amigos, decía, oye, yo no sé qué me pasa, que no sé de verdad qué me pasa, que es como que de repente yo no tengo en mente nada y tengo claro
que yo me voy a quedar soltero toda la vida Y ahora y resulta, como que esta persona, no sé, una sensación de que, como que de que era esa persona, no pero, sé, no lo había experimentado tampoco nunca así de fuerte. Y ahí, como digo, bueno, pues yo no buscaba a nadie, como la canción, y te vi. Pues, pues ahí yo no buscaba a nadie y la vi. Y la vi también a ella muy, muy interesada en mí y se le notaba mucho. mm, Entonces, pues me acuerdo que ya mi amigo me dijo, pues tú tienes que hablar con ella. Y le hice caso a mm, Oscar. Y entonces hablé con ella, como nunca expresé mis sentimientos, lo que me pasaba, y fue fenomenal, increíble. mm, Entonces, me acuerdo que esa noche ya me fui a mi casa y por la mañana habíamos quedado en ir a misa juntos, todos y no sé qué. Y me levanté llorando, me mm. levanté llorando. Lo primero que hice era llorar, 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 como de alegría, algo que no me esperaba. Yo no me esperaba Sí, eso, no me lo esperaba, pero Dios sabía que lo necesitaba y que era para mí, era mi vocación. Y ya ahí me di cuenta que, bueno, pues que a lo mejor estaba luchando contra lo que Dios quería para mí, porque yo pensaba que como yo quería agradecer a Dios todo lo que había hecho por mí, pues digo, yo le quería entregar toda mi vida y pensaba que el solamente. máximo de entrega solo era posible si tú eras consagrado, sacerdote, religioso, y me hizo ver que yo estaba equivocado para mí. Para mí, el entregarme a él era igual, pero era en el lugar que era para mí el indicado y el que más me favorecía. Y ese era en el matrimonio. Y bueno, ahí ya me abrí al matrimonio. ¿Cuánto duraron para casarse? O sea, ¿cómo fue? Tú vivías en un lugar, ella vivía en otro, o sea, ¿cómo fue esto, tener una relación de lejos, tú estar trabajando, ahora sí, pues pensar en un futuro? Pues yo iba el fin de semana a casa de sus padres y ella cuando venía en casa de una señora que era como mi abuelita, la señora Lila, que ya está pues, en el cielo. Pero ella se quedaba ahí, entonces nos veíamos los fines de semana. Mm. Pasaba una cosa curiosa. Los fines de semana yo estaba feliz. Luego llegaba el lunes y Y el es, resto de los días y yo me empezaban a entrar dudas. mm, Hoy no será que estoy siendo infiel a la llamada original que creía que tenía. Unos líos, menos mal que Fabiola, mi señora, tiene las cosas muy claras, es distinta a mí, es que yo todo lo que creía claro al final estaba erróneo. Y un día vino a hablar conmigo y me dijo, mira, a ver. así no puede ser, o sí o no. Me acuerdo perfectamente porque era el 1 de noviembre y digo, era necesario que estuvieran todos los santos ahí. Los presentes. Y dije, sí. Y ya ahí empecé, pues empezamos a lo que se llama en Chile pololear, ¿no? Que es como más en serio. Y al cabo de 3 meses ya sabíamos que nos queríamos casar Mm, y hicimos planes para casarnos y decidimos que como yo tenía más familia, era más fácil su familia viajar a España y nos casamos en España. ok. Qué bonito. Bueno, y luego, o sea, bueno, regresan, ahora sí ya casados, tu vida, pues obviamente cambia porque de tener un plan, de ser como que tener una vida consagrada, y sí, tal vez un poco la ciencia al lado, ahora pues las cosas se tienen que reajustar porque pues ya eres el señor de la casa, ya tienes que Ujú. empezar una carrera diferente. ¿Cómo empieza todo esto? Pues mira, pues en el trabajo que estaba part-time, que era solo media jornada, porque igual yo decía, no, es que tengo que tener tiempo para evangelizar y todo eso. Bueno, todo, mi plan estaba perfecto, ¿no? Entonces, pues ya ahí me dijeron, bueno, le gustaba cómo daba clases yo y cómo trabajaba, y entonces me ofrecieron quedarme todo el tiempo. Y ya acepté porque ya estaba saliendo con Fabiola, ¿no? Entonces, pues ya ahí me metí otra vez de nuevo en la investigación y dije, wow, pero si es que esto me encanta, ¿Te gusta? esto me gusta. Si algunas cosas no me gustaban de antes, reconocí que era el contexto a veces, que a Mm, veces es muy competitivo, que a veces es pues un contexto de poca fe y te cuesta mucho estar ahí en ese ambiente. Y bueno, pues ahí empecé.
ya como más estable y ya me metí otra vez de lleno en la investigación, en dar clases y ahí estuve al final 8 años, trabajé en 2 universidades distintas y, y al cabo de esos 8 años pues conocí al que ahora es mi jefe aquí en Estados Unidos y dije, bueno, empecé a pensar la posibilidad de hacer 2 años de postdoctorado como una especialización en Claro. investigación. Me asustaba mucho el inglés. Ujú. Era un trauma para mí. Me había quedado mudo una vez que fui durante mi doctorado. Fui a Viena, tenía que presentar, no lo practiqué con mi jefe tampoco me pidió practicarlo, me dijo, no, no, así uno sabe más de lo que cree. Claro, yo estudiaba en inglés, escribíamos en inglés, La pero otra parte cosa es técnica. hablar. Ajá. Bueno, pues tuve una experiencia de verdad que fue, Traumática. vale, traumática y varios años mudo, sin hablar, sin saludar ni siquiera en inglés si alguien venía. Entonces, lo último que yo me pensaba era Estados Unidos. Y pues fíjate, pues otra cosa que Dios te pone ahí y que tú no tienes en mente. Y me vine por 2 años, como los niños eran pequeños, tenía 3 años y 5 años, dijimos, es buena temporada, 2 años y después vuelvo, la universidad me esperaba, todo perfecto. Y bueno, pues aquí vine, me encantó, estaba muy contento, los niños en el colegio felices, empezando, inglés no sabían nada, luego a los 3 meses ya estaban bilingües total, y Fabiola también estaba muy contenta, así que un día me llamó y me dijo, veo a los niños tan contentos y a ti tan contento, y se puso como a llorar, dice, qué pena que nos vamos a ir, digo, es que no queda otro remedio, porque si no tenemos que pagar una multa, teníamos que devolver una beca que me habían dado, parte del sueldo que me daba mi universidad, o sea, eran mucho, mucho dinero. Digo, imposible, yo digo, imposible quedarnos. Era otra cosa que tenía claro, que no nos podíamos quedar. Esas Pues cosas claras que has tenido en toda tu vida, ¿no? he tenido tantas cosas claras que yo ya no digo nada que tengo seguro porque así no me equivoco. Y bueno, pues se dieron las cosas. Dijimos, tenemos un departamento allí, pues lo podemos vender en Chile. Y lo podemos vender, pagamos eso, nos sobra algo de dinero y teníamos que esperar la visa, lo que era un mes que íbamos a estar en Chile se convirtió en 5 meses de espera si nos daban una visa, no nos daban visa. Aquí pagando en Chile, en Estados Unidos, pagando todo como si viviéramos aquí. Ujú. Sin sueldo yo, sin trabajo. Y qué locura. Pero bueno, visitamos España, visitamos Roma, Mm. vivíamos como ricos sin ser ricos, con el resto del dinero y bueno, me dieron la visa, me esperaron aquí y bueno, pues aquí llevo ya en total casi 9 años y bueno, pues me han ido ascendiendo y bueno, pues ahí estoy de plantilla y muy contento y bueno, pues aquí los niños igual, pues se sienten muy bien. Así que lo que no pensaba nunca, ni venir a Estados Unidos, ni hablar inglés, por supuesto, volver a Chile. Pues eso, Dios me cambia mis planes todo el tiempo. Se ve que como soy muy cabezota, quiere jugar un rato conmigo y se ríe, pero lo hace bien porque me hace salir de mis límites y bueno, pues ahora estoy ahí incluso haciendo un YouTube, un video en inglés que digo, bueno, que esto a mí me lo ¿Quién te dicen viera, antes, no? yo no me lo hubiera imaginado, pero bueno, Digo, solo, algo que me solo queda Dios muy hace posible. claro, Javi, o sea, de todo lo que tú nos estás platicando, es de que, digo, si algunos hemos oído algo sobre los científicos, es esa parte de tener las cosas como muy claras. O sea, yo soy científico y como necesito pruebas, pues yo voy a hacer mi plan y mi plan ya está estructurado, mi camino está estructurado. Y bueno, bendito sea Dios nuestro Señor, te ha moldeado un poco en todo esto. Y la verdad es que me encanta, ahorita que dices de tu canal de YouTube, la verdad es que visitamos tu canal y la verdad es que me encanta. O sea, la verdad es que para los que no lo han visto, vamos a estar poniendo un video de Javi precisamente, el de esta semana a mí me encantó, que precisamente habla o sea, del creer lo que no ves. Y yo creo que a todos como católicos, creo que es algo que tenemos como muy palpable, algo que tenemos muy claro que nos es muy difícil precisamente creer lo que no vemos.
creo que con lo que tú nos has platicado nos queda más que claro que pues ahora sí que es dejarte en brazos de Dios, en manos de Dios, y Él sabrá, Él te irá llevando. Me gusta mucho tu set, o sea, cómo haces tus videos, me encantan las imágenes que tienes allá atrás, porque la verdad es como este contraste entre sí lo que veo, o sea, porque tú como biólogo, tú lo ves, o sea, tú ves, por ejemplo, vida naciendo, tú ves todo lo que se mueve cuando todos los demás pues no lo vemos, pero también es esta imagen de la oración, de decir, aunque no te veo, aunque no lo veo, sé que estás ahí. Quería que nos platicaras un poquito tu video de esta semana. Sí. La verdad es que a mí me encantó, yo lo quisiera platicar, pero quiero que tú nos lo platiques, por favor. Bueno, pues justamente eso es lo que quiero transmitir, ¿no? Creo que la fe se parece a la ciencia en el sentido de que tú puedes experimentar. A ver, cuando yo era católico por costumbre, yo no había experimentado a Dios. Yo me sabía cómo era Dios, por lo que me decía el catecismo, lo que me enseñaban en el colegio o en la iglesia. Pero el credo, cualquier oración, pero yo no había experimentado a Dios. Entonces, lo que intento es invitar a que las personas experimenten esas cosas que les cuesta creer en su propia vida. Porque igual que dices tú, la experiencia que yo tuve era la que necesitaba, Dios lo sabe. De que a cada uno le da lo que necesita. Esa experiencia fabulosa, milagrosa realmente para mí, era lo que yo necesitaba, porque si no, yo no creo. Soy como Tomás, que si no veo, no creo. Entonces, cada uno atreverse a pedir esa experiencia que necesita y Dios te la va a dar. Entonces, cuando tú experimentas eso, es que ya tengo la prueba en mí, pero ahora hay cosas que yo no puedo hacer por ti. Cuando uno va al baño y dice, ve al baño por mí, no puedo ir al baño por ti. Pues esto es lo mismo. Cuando nos acostumbramos a vivir de la fe de otros, nos sirve un poquito, pero quiero decir, sube la adrenalina y luego baja. Tienes tú que hacer ese camino. Entonces, pues el episodio anterior, pues si no lo veo, no lo creo, ¿no? Pues era un poco, pues contar eso, porque hay cosas pues que a veces uno no ve, pero que existen. Y solo tú lo puedes saber. O sea, no puedes creer que existe porque otro te lo dice, lo tienes que experimentar. Claro, hay que dar un pequeño salto de fe, como Jesús dice, hay que tener un granito de fe de mostaza, ¿ya? Ese granito lo necesitas, aunque sea, fíjate, te voy a contar el ejemplo cuando yo iba buscando trabajo, primero en Chile. Dije, bueno, como no voy a ser religioso, voy a buscar trabajo. Y fui con mi currículum, no conocía a nadie, iba llamando a la universidad, a las puertas del departamento de bioquímica, me presentaba y me dieron un dato. Y bueno, yo estaba un poco ya desanimado. Tomé el bus, me paré en una parada que no era, tenía que caminar como media hora más y me fui caminando, iba un poco desanimado porque, claro, me había ido a Chile para ser misionero, ahora quieras que no, te frustras por cuando tus planes no salen como tú crees, ¿no? Y me encontré en el camino una estatua de San José, no sé si era un colegio o algo, y estaba ahí la estatua de San José, ¿no? Y decía una oración debajo, ¿no? Entonces yo decía, es que no tengo fe para pedirle a San José, yo decía así entre mí, pero voy a hacer el intento. Me paré y la leí, la oración, ¿no? Para encontrar trabajo y todo, pero con esa poquita fe, llegué al trabajo, le presento el currículum a la persona y me abre los ojos y me dice, ¿cómo te has enterado primero de que yo estaba buscando a alguien? Digo, pues ayer me dijeron. Dice, es que ayer hablé con el decano de que necesitaba a alguien. Y yo digo, bueno, pues a mí me dijeron en otra parte que viniera. Y luego ve mi currículum y dice, la tesis que hiciste tú se parece mucho a lo que yo hice. Estaba así como sorprendidísima. Y entonces dices, bueno, pues siempre me acuerdo de esa experiencia.
hay que tener un poquitito de fe. No es necesario también sentir, ay, es que estoy saltando de alegría, siento a Dios, aunque no lo sientas, porque la fe a veces no es sentir, ese poquito de fe lo necesitas de tu parte. El pedirle esa experiencia que tú necesitas porque, o sea, Dios está dispuesto a darla. Igual que el fundador de la comunidad Verbum Dei, que ya está en el cielo también, Jaime Bonet, tuvo una experiencia con 14 años preciosa, donde él estaba en un colegio religioso y decía, bueno, pues era la época posguerra civil y bueno, pues que en España pues había pues, pues mucho ateo, ¿no? También en esa época. Entonces él decía, como un niño, de un adolescente, mira, yo no sé si Dios existe. Si se lo pregunto a los padres del colegio, me van a decir que existe. Si se lo pregunto a los de fuera que conozco, a mis amigos, van a decir que no. Así que voy a ir y se lo voy a preguntar a él. ¿Ves la fe? Entonces se acercó al sagrario y dijo, si existes, hazme feliz. Y dice que sintió un gozo que nunca había sentido en su vida. Y esa fue la experiencia que inició el que después Dios le había llamado para ser fundador de una comunidad. Imagínate, pero es esa experiencia que tú necesitas porque tú eres único, cada persona somos únicos. No tienes que tener mi experiencia, no tienes que buscar la mía, la que tú necesitas. Y Dios te la da, pero necesitas un poquito de fe. Entonces, al final, lo ves. Es que yo no puedo decir, dice, ¿cómo estás seguro de que Dios cree? Pero lo que ha hecho en mi vida, no por lo que ha hecho en la de otro, porque soy muy escéptico. Yo si no lo veo yo en mi propia carne, es como Tomás, si no meto el dedo, mira que eran amigos, eran todos los apóstoles amigos. Mira que tozudo el otro. Si 11 están diciendo que han visto a Jesús, ¿por qué tú no? Bueno, pues yo soy un poco así, los científicos son un poco así. Y eso quiero transmitir también un poco en mi programa. Es posible, es posible. Tú tienes que tener tus razones propias de fe. No saber de Dios, sino conocer a Dios. Y bueno, pues... A mí me encantó con esto de que si no lo veo, no lo creo. Y me encantó el ejemplo que diste en tu video de dos gemelos en el vientre materno. Y la verdad es que yo se lo platicaba a mi hijo y le digo, es que, o sea, a mí me encantó porque es muy cierto. Y yo ya había escuchado alguna ocasión de que precisamente como que este mundo es nuestra preparación para la vida eterna y es como si fuéramos a nacer. O sea, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Pero cuando tú dices el ejemplo, dije, es que sí es cierto, o sea, es impresionante cómo a veces, o sea, como tú mismo lo dices, o sea, tal vez el bebé dice, es que yo no puedo creer que mi mamá esté, pues porque yo no la veo, o sea, tal vez todo tiene que ver con ella, sus latidos, su sangre, o sea, el sentirla, pero yo no la veo, o sea, yo no sé si está allá afuera. Pero pues realmente, como bien dices tú, o sea, es buscar a nuestro Señor, ser valientes, porque la verdad, si alguien nos está escuchando, no crean que todo es como un camino de rosas, o sea, nuestro Señor, o sea, lo quiere, te lo va a dar y probablemente, o sea, tienes que ser bastante valiente para aceptar ese llamado y para darte cuenta y abrir los ojos, porque nuestro Señor no se anda con medias tintas, o sea, realmente o sea, Él siempre da. Y cuando tú le pides dame más, te va a dar y te va a dar. O sea, y realmente, la verdad te felicito mucho, Javi. La verdad me encanta, o sea, me encantó todo lo que nos estás platicando. Y yo creo que eres un ejemplo para muchísima gente, precisamente por ese ser maleable ante nuestro Señor. O sea, porque realmente a veces nos queremos quedar en nuestro plan y nuestro plan es bueno y mi plan es mejor que el tuyo, Señor. Y la verdad es que nuestro Señor siempre tiene muchos mejores planes para nosotros. Y pues muchas felicidades a tu esposa porque te tuvo paciencia. Todavía tiene paciencia. Digo, y la verdad es que muchas felicidades por tu programa. Yo sé que también todo Muchas gracias. parte de tu ser, o sea, científico. Y me gustaría nada más simplemente, si alguien, por ejemplo, que nos esté escuchando, que vea este programa, tiene alguna pregunta, por ejemplo, de ciencia y cómo explicarlo con la fe, ¿dónde te pueden encontrar o cómo pueden llegar a ti? Sí, pues muy bien. Pues mira, tengo un correo electrónico que hice para
El para programa. el programa. Y el correo se llama The Seeker, o sea, en inglés, THESEEKER Ujú. .jesus@gmail.com. Ok. Ese es el correo electrónico de manera personal, incluso de cosas que son científicas, porque, bueno, pues estoy hablando con personas también que tienen dudas sobre las vacunas, tienen conflictos morales porque son creyentes o tienen algunas dudas que intento clarificar, porque hoy en día hay mucha mala información que no entiendo por qué, Ujú. pero que mete miedo, ¿no? Entonces me gusta hablar con hechos y luego ya cada persona toma sus propias decisiones. Entonces, ese es el correo personal. Después, bueno, pues si quieren seguirme en el Instagram, que soy completamente nuevo, hace 2 semanas que puse mi primer video, bueno, ahí. Entonces el Instagram, pues se llama d.seeker.project. Entonces, The Seeker Project. Y bueno, pues en el canal de YouTube, que bueno, pues si ahí ponéis el link, pues me pueden encontrar en The Seeker, Doctor Rubio, y cada domingo intento preparar un video en español y ahora me he animado también en inglés, sin que se asusten de mi pronunciación, pero bueno, con mi buena amiga que está conmigo en esto, María Elena, me está ayudando mucho en el inglés. Y bueno, pues yo feliz de ayudar en lo que pueda a clarificar a alguien algo de dudas sobre todo de ciencia o cómo vivir. Hoy en día los jóvenes, pues parece que razón y ciencia, o sea, razón y fe no tienen nada que ver y que, bueno, pues hay muchos conflictos. eh, que, bueno, pues a mí me encanta. Como lo he pasado yo, lo que cuento es los conflictos que yo he tenido, cómo los he pasado y cómo lo entiendo. Y algunas cosas que no entiendo, pues por eso sigo siendo un buscador, como el título del programa en inglés, y sigo buscando. Pero sabiendo que la verdad, pues que Jesús es la verdad, el camino y la vida. Eso está clarísimo. Entonces, bueno, pues sé Es el que camino. la búsqueda sea más fácil. Sí, entonces ya sé dónde está la fuente. Y cuando uno ya sabe dónde está la fuente y está seguro, ya, bueno, ya ahí tienes una tranquilidad y una paz tremenda. Ya no Bendito buscar sea Dios. fuera y te desorientas. Bendito sea Dios que hay científicos como tú. En verdad Ujú. que me da muchísimo gusto haberte conocido, me da mucho gusto que hayas aceptado nuestra invitación, que espero que no sea la última, porque ahorita que hablas de la vacuna y esas cosas, bueno, en algún momento a ver si nos platicas a nosotros también. Súper, encantado. Y la verdad es que me encanta tu proyecto, que Dios bendiga tu proyecto y te dé Muchas gracias. muchísimas fuerzas para seguir. Y pues ánimo y pues muchísimas gracias, en verdad. Gracias por tu tiempo, gracias por tu testimonio. Encantadísimos de tenerte aquí, Javi. Gracias a ti, de verdad. Es mi primera entrevista fuera de mi proyecto. Mi hijo Samuel, que no creía en mi proyecto, Ah, pues ahora digo, ahora me voy a hacer famoso. Bueno, un saludo también a mis hijos, a María Jesús y a Samuel Jesús, que ay, están por ahí. Qué padre que puedas compartir esto. La verdad es que los proyectos de evangelización, como lo estamos viendo en nuestro curso, porque nosotros nos conocimos en un curso, la verdad es que no son tan fáciles y uno creería que, bueno, nuestro Señor va a llegar y a bendecir todo y va a ser muy fácil, pero bueno, como Él es el que está presente, pues bendito sea Dios y pues lo mejor está por llegar, la verdad. Pues En tu sí, proyecto sí. y en el de todos Pues nosotros. ánimo, igual voy a rezar por tu proyecto. Me encanta el título, ya te lo he dicho antes, fuera de, de cámara. Lo mejor está por llegar. Eso es cierto. Y bueno, es lo único que sabemos. Estamos condenados a la resurrección. Así que Adiós. ánimo, para adelante. Pues muchas gracias, Javi. Seguimos platicando y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron y pues muchísimas gracias, Javi. Gracias a ti, Gisela. Buenas noches. Bueno, buenas noches.